Yo voy a estar enfatizando siempre en lo que son las generalizaciones, muchachos. ¿Sí? O sea, más que, eh, bueno, yo les recuerdo también conceptos, operaciones y esas cosas, pero siempre lo nuevo que hay que hacer aquí, pues es pensar de lo concreto a lo general. Entonces, en esa parte, pues voy a estar insistiendo mucho en el trabajo día a día, pues cuando tengamos clase, eh, para que ustedes pues logren entender pues esos conceptos de abstracción que hay alrededor de la matemática. Bueno, entonces vamos a comenzar pues con la construcción de los números reales. Ustedes ya hicieron esa primera lectura de introducción a los números reales, pues ya para tener un poquito más claro lo que son los axiomas, los postulados y las propiedades, ¿no? Bueno, entonces tenemos, miren, em, los números reales, pues los vamos a construir a partir del primer conjunto numérico, pues que es el más básico, con el que pues podemos contar, que es el conjunto de los números naturales, ¿no? Bueno, entonces miren, el conjunto de los números naturales pues surgió a raíz pues de la naturaleza del hombre, de obligarse pues a contar. Entonces pues los conjuntos pues los vamos aquí a nombrar, eh, tener en cuenta que se nombran con letra mayúscula, en este caso yo digo el conjunto A, ¿cierto? Y entre llavecitas y separados por comas, pues el conjunto numérico dado por extensión, es decir, cuando yo nombro los elementos, aunque este pues es un conjunto infinito, pues nombro los elementos y aquí tendría un conjunto dado por extensión. En este caso, este es el conjunto de los números naturales. Mire que aquí no estoy incluyéndolo al cero, aquí se me fue aquí dentro de este conjunto, se me fue el cero aquí. Entonces el cero lo vamos a poner aquí afuera, ¿no? Ahí. Entonces tenemos el conjunto de los números naturales dados por extensión. Si queremos también darlo por comprensión, es donde no nombramos sus elementos. Igualmente los vamos a escribir entre llavecitas y vamos a decir pues que son todos los números X que pertenecen, digámoslo así, si acuérdense el símbolo de pertenece, a los naturales tal que. Entonces ahí vamos leyendo esta estructura, ¿no? Los X que pertenecen a N, tales que SX, por ejemplo, sea mayor a cero. Entonces, claro, cuando yo te digo, dame un número natural eh, que sea mayor a cero, pues ya listo, mira, aquí empieza el uno, 2, 3, 4, bueno, y los que están acá por extensión. Entonces tenemos el conjunto dado por extensión y dado por comprensión, ¿no? Que es las dos denotaciones de los conjuntos. Entonces miren que los números naturales tienen algunas características. Entonces, por ejemplo, una de ellas, pues es que los números naturales siguen un orden creciente. Miren, 1, 2, 3. ¿Qué otra característica pueden encontrar ustedes en los números naturales? Ahí les doy una. Tienen pues un orden creciente, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir de los naturales? Así tal cual los estamos viendo en este conjunto. Que nunca van a ser negativos. Bueno, digamos que nos concentramos solo en los naturales. Digamos que no conocemos más conjuntos numéricos, solamente los naturales. Entonces, ¿qué características, además de la que acabo de decir, tendrán los naturales? Profe, digamos que son, no sé cómo decirlo, exactos, enteros, o sea, pues que no, o sea, son, no se pueden poner decimales, ¿sí?
pero no sé Entonces podríamos, cómo muy decirlo. bien. Por ejemplo, si yo dijera entre la cantidad de números naturales entre dos de ellos, entre dos números, ¿cómo es? Finita, ¿no es cierto? Podríamos decirlo así como tú lo dices, para no escribirle decimales, sino que la cantidad de números naturales entre dos de ellos es finita. Entonces yo te dijera, por ejemplo, entre uno y 3, ¿cuántos números naturales hay? Pues tú dices uno, ¿no es cierto? O sea, un elemento. Y en este caso sería el elemento 2. Entonces hay una cantidad finita. Si yo te digo entre uno y 10, entonces tú dices el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces es finita, ¿cierto? Entonces entre dos números naturales, la cantidad de números que hay entre esos dos es finita. ¿Qué otra característica podríamos darle a los naturales? ¿Cómo se estructuran los naturales? Es decir, yo escribo uno, 2, 3. ¿Por qué escribo esa notación? Eso es, recuerden, ¿no? Em, lo de, lo de series o sucesiones, ¿cierto? Es la idea introduciéndolos un poquito a lo de que son las series y sucesiones. ¿Cómo se forma, por ejemplo, em, el 2 a partir del uno? Si me hago Con el entender. 1 más 1. Claro, entonces le estás Ya. sumando uno al anterior, ¿no es cierto? Entonces tú le sumas a uno, uno, se te forma el 2. Le sumas al 2, uno, pues se te forma el 3, ¿no es cierto? Siempre le estás sumando uno al número anterior para obtener el siguiente. Y también podríamos decir que entre dos números, entre el siguiente, entre el número natural y el siguiente, no existe ningún elemento también que sea natural. Es decir, entre uno y el siguiente que es 2, no hay más elementos, ¿no es cierto? Entonces la idea es como sacarle características a algo tan elemental como es un conjunto de los números naturales y poder formar luego lo que se llaman las series o sucesiones, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esas, luego vamos a ir aumentando ya cuando tengamos los números enteros, ¿no? Eh, entonces, mire, con ellos podemos, ¿cierto? Sumar A más B y podemos multiplicar A por B, siendo A y B números naturales. ¿Será que hay alguna condición? Si ustedes recuerdan, hay una propiedad, no sé si la tenga por acá en la presentación. Hay una propiedad aquí. No la tengo aquí, pero bueno, hay una propiedad que se llama la propiedad, no sé si la habrían escuchado, ya se les olvidó, la propiedad clausurativa. ¿Qué nos dice esa propiedad de los números? Bueno, yo digo reales, pero estamos empezando los naturales. Entonces, ¿qué diría la propiedad clausurativa de los números naturales? Cuando yo digo propiedad, muchachos, ustedes que van a estudiar, o bueno, ya están estudiando bacteriología, cuando hablamos de propiedades, por ejemplo, cuando ustedes se presentaron, les escuchaba que me decían que les gustaba mucho la química, ¿no es cierto? La biología. Entonces, cuando hablamos de propiedades, llévenlas al campo de las matemáticas. ¿Qué será una propiedad? ¿Qué entendemos por propiedad? Yo me voy haciendo estas preguntas porque quiero que quede claro pues lo que les estoy explicando y no empezar a lanzar un montón de palabras sin que ustedes tengan pues conocimiento de ellas, ¿no? Entonces, eso de propiedad, por ejemplo, cuando nos hablan las propiedades de los elementos, las propiedades de la naturaleza, las propiedades, ¿sí? ¿A qué se referiría con las propiedades? Pues yo entiendo a que es como algo que se cumple dentro de un sistema, siempre, ¿sí? O sea, que es propio Exacto. de ello. Y que no necesita ser demostrado, ¿no es cierto? Si a ti te dicen, estas son las propiedades del agua, y eso es lo que se investigó, eso es lo que se desarrolló, pues tú ya lo coges y lo tomas para sacar esa propiedad, ¿no? Ya no necesitas ponerte a volver a sacar esa misma propiedad, ya está dada, ¿no es cierto? Lo mismo es en las matemáticas. Ya está la propiedad, pues usémosla.
Ya no es ponernos a descubrir que el agua moja, sino usémosla. Entonces, la propiedad clausurativa me dice que si sumo un natural, digamos que este, téngalo en cuenta, es un número natural, con otro natural, el resultado me va a dar otro natural. Y lo mismo la multiplicación. Si yo multiplico dos naturales para que cumpla la propiedad clausurativa, pues el resultado tendrá que ser otro número natural. Yo hablo en la suma y la multiplicación porque ahorita van a ver que en el campo de los números enteros, cuando yo sumo, yo puedo usar los inversos aditivos, ¿no es cierto? Entonces, A más B, yo digo A más B, o A menos B. Si yo digo, por ejemplo, A menos B, ¿cuándo no se cumple la propiedad clausurativa en A menos B? ¿Y cuándo no se cumple en A sobre B? ¿O qué debe cumplirse? Si cambiamos la pregunta. Para que sea Profe, un número entonces, natural, Sí, pues digamos en la resta B no puede ser mayor que A, porque pues no daría muy un número bien. natural. Entonces sería Y A siempre va a ser mayor a B, ¿no es cierto? Siempre y cuando A mayor a B se cumple, acuérdense el símbolo mayor, ahí vamos recordando, se cumple pues que A mayor a B. Si queremos que cumpla la propiedad clausurativa, ¿no es cierto? Muy bien. Y en la división, pues A tendría que ser divisible por B para que dé un número natural. o también A múltiplo de B, ¿no es cierto? A múltiplo de B. Y entonces estaríamos cumpliendo la propiedad clausurativa en los números naturales si tenemos estas condiciones. Pero como en las matemáticas, pues bueno, los matemáticos, también en un tiempo los filósofos, pues no se quedaban pues con estas restricciones y entonces se decidió ampliar el campo de los números naturales, ¿cierto? Entonces se amplía a un conjunto mayor que es el de los números enteros. Entonces ustedes ya saben que los enteros los simbolizamos con esta Z y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a decir que está formado por los Z más, lo que nos decía el compañero, de los negativos, los positivos, pues lo vamos a escribir así, unidos, porque estamos hablando de conjuntos, ¿no? Con los negativos, aunque muchachos, los vamos a llamar negativos, pero en sí quiero que lo enfoquen un poco más al contexto, ¿no? Porque es que uno, eh, si tú, por ejemplo, te dicen que tienes en tu cuenta corriente, un saldo de menos 3 millones, pues uno, ¿cómo puede tener un saldo de menos 3 millones, ¿no es cierto? Pero si tú lo interpretas, tú dices, ah, estoy debiendo los 3 millones. Y te das cuenta que el menos tiene un significado. O si te dicen, eh, por ejemplo, que hay una placa submarina en 2000 metros bajo el nivel del mar. Entonces tú dices menos 2000, ¿no es cierto? Pero entonces el negativo, lo que quiero que enfoquen ustedes, es que tiene en un contexto, tiene un sentido. Ya lo vamos a ver con el valor absoluto. Y estos van a estar unidos, miren, con el elemento cero. Entonces aquí, miren, que al cero lo puedo llamar entero, pero el cero en sí, miren, es un elemento neutro, por eso lo estoy escribiendo entre llaves y como elemento unitario. Pues los z más unidos, z menos unidos con el cero. Entonces aquí los podemos ver agrupados, pues el conjunto de los z, mírenlos. Y estos son ordenados, así como lo decía en el video, este es un conjunto ordenado también. ¿Por qué? Porque lo podemos ubicar en una recta numérica y cada uno va a ocupar un solo valor en esa recta, ¿no es cierto? Entonces tenemos los negativos
o bueno, llamémoslo así más bien para que no nombra esa palabra negativos, digamos los positivos y sus opuestos, ¿cierto? Porque uno dice el opuesto de 1, pues menos 1, ¿cierto? Entonces, el opuesto de 2, menos 2, o el opuesto de menos 3, pues 3. Entonces, los positivos, sus opuestos y el cero. Entonces, em, ¿cómo sería en cuanto a la propiedad clausurativa? La propiedad clausurativa de los números enteros se cumple siempre o ya no. ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena. Esta propiedad ya la analizamos para los naturales. Ahora veámosla para los z. ¿Cumple la propiedad clausurativa los z? A veces no, profe. ¿Cuándo no cumple? Digamos en la suma, tú sumas dos enteros. Digamos, aquí tienes un entero. Ahora ya lo cambio a entero, ya no digo natural. Con otro, lo sumas con otro entero. Pues el resultado te va a dar otro entero, ¿no es cierto? Menos 3 más 8, eso te da un entero. Si los multiplicas igualmente, un z con otro z, pues te va a dar un z, ¿no es cierto? Pues mire que ya vamos ampliando el campo de los números enteros. En la resta no hay problema, ¿cierto? Aquí sí puedes restar, no hay esta restricción, que A tenga que ser mayor a B, porque si tú coges aquí uno que sea menor a B, pues sigue estando en el campo de los números enteros. Y en la división, ¿cumple o no cumple la propiedad clausurativa? Pues creo que no, con algunas condiciones también, profe. Claro, A múltiplo de B, ¿no es cierto? También. Entonces tengo un Z, por ejemplo, 12, y tengo B, por ejemplo, 5, y los divido, el resultado no va a estar en el campo de los números eh, enteros, ¿no es cierto? Acuérdese que cuando le hago esta rayita, así, esta rayita significa no pertenece a los Z, ¿no es cierto? Entonces también tiene que cumplirse que A sea múltiplo de B. No importa que A sea negativo, pero que sea múltiplo de B, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí ya pasa pues también a crearse un nuevo campo, que es el de los números racionales. ¿Por qué? La necesidad de capturar pues todas las posibles excepciones, entonces se va creando un nuevo conjunto numérico. Esa es la idea. Entonces, veamos lo que es el concepto de valor absoluto. Aquí. ¿Qué es eso de valor absoluto? Para poder entender un poquito las operaciones. ¿Qué será eso del valor absoluto de un número? Profe, si no estoy mal, es el número que se encierra entre dos barritas laterales y es que cuando está negativo pasa a ser positivo. Ajá, ese sería como en la forma, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué sería? Pues yo Está hasta bien, donde es. tengo entendido es Ajá, como la distancia de un número que tienen, o sea, yo siempre lo ajá. vi así, en la recta numérica del cero, ¿sí? A mí me lo explicaron así en algún momento, profe. No sé qué también es. Entonces, exactamente, es una distancia, muchachos. Pero entonces, ojo aquí, porque aquí ya vamos entendiendo ese concepto del número negativo. Cuando hablamos de distancia, ustedes saben que las distancias no son negativas. Yo no te puedo decir camina a menos 3 metros, ¿no es cierto? Tú me vas a decir, pero ¿cómo camino menos 3 metros? Pero si te digo camina 3 metros a tu izquierda,
Ah, tú dices, eso es otra cosa. Entonces tú lo puedes simbolizar como -3. Entonces, el valor absoluto no es más que pues una distancia del 0 a un número. Entonces, por ejemplo, si me dicen, pues, ¿cuál es la distancia en unidades? Digámoslo así, del 0 al 3, entonces lo simbolizamos, como dice el compañero, entre barritas para evitar hacer el gráfico, ¿no es cierto? Miren que la matemática es muy simbólica, entonces cada cosita que uno va escribiendo eh, se va estructurando pues en un fondo matemático. Entonces, si yo hago estas barritas, ya vamos a entender pues que estamos hablando del concepto de valor absoluto. Entonces, me está diciendo aquí cuál es la distancia del 0 al 3. Pues 3, ¿no es cierto? 3 unidades. Aquí lo podemos ver que hay 3 unidades del 0 al 3. Estamos trabajando en metros, pues 3 metros, ¿no es cierto? Y lo mismo para acá, ¿cuántas unidades hay del 0 al -3? Pues 3 unidades, no es que haya -3 unidades, ¿no? Hay 3 unidades. Y entonces uno lo simboliza pues con las barritas, valor absoluto pues de -3. Y esto pues es 3. Por eso es que siempre va a dar el número positivo, ¿no es cierto? A pesar de que lo escribo entre barritas, el resultado siempre va a dar positivo porque me está preguntando cuál es la distancia. En sí, escribo un símbolo, pero me está preguntando cuál es la distancia. Entonces tengo la distancia del 0 al número. Y miren que con esto ya podemos sumar, restar números enteros. ¿Cómo creen que podría sumar? A ver, ¿a quién se le ocurre? Sumar o restar números enteros en una recta numérica. Porque hay varias estrategias pues para sumar enteros, ¿no? Eso a uno en el colegio le enseñan muchas estrategias para sumar enteros, que el saldo negativo, el saldo positivo, bueno, o hay otras formas, pero pues hagámoslo acá con lo que es el valor absoluto. Por ejemplo, si yo quiero, eh, bueno, recordemos un poquito, está muy ligado a lo que es la física, lo que nos enseñaban de vectores, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy en mi posición inicial, tomémoslo por ese lado. Esta es mi posición inicial, 0, donde esté. Entonces, digamos que yo camino, bueno, lo voy a ampliar un poquito acá, hasta 4, y lo mismo acá, lo voy a poner un poquito hasta -4 ahí. Entonces, por ejemplo, me dice, camina 3 pasos a tu derecha, ¿no es cierto? Entonces tú caminas 3 pasos en este sentido, ¿cierto? Ahí caminaste 3 unidades, o pasos, o metros, como tú quieras llamarlo, a la derecha. Y luego te dicen, camina ahora 5 pasos, pero a tu izquierda. Es decir, tu posición ahora no es esa donde está el 0, sino ahora es acá, ¿no es cierto? Porque caminaste 3 unidades. Y luego te devuelves, te dice camina 5 pasos, ahí vamos 3, 4, 5, a la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, ahí, esa flechita, ahí. Pues digamos que ahora caminé 5 unidades a la izquierda. ¿Dónde me encuentro con respecto a la posición inicial? Aquí, ¿no es cierto? En -2, ¿no es cierto? Entonces, mírala como sumamos ahí. Entonces, podríamos decir 3 unidades a la derecha más 5 unidades, pero ahora a la izquierda, ¿no es cierto? Mira. Entonces me encuentro 2 unidades a la izquierda del 0. Entonces uno escribe -2. Mira, ahí le estoy dando un sentido al negativo. ¿Sí?
Y lo mismo podría ser con, pues, con dos positivos. Camina 5 unidades a la derecha, 5 más a la derecha, pues caminaría 10 unidades, es decir, estaría 10 unidades con respecto al punto de referencia. O lo mismo hacia el otro sentido, ¿no es cierto? Camino 5 unidades a la izquierda, luego nuevamente 5 unidades a la izquierda, estaría 10 unidades a la izquierda del cero con respecto al punto de referencia. Entonces miren que esto es en el campo vectorial, ¿no? Esto ya empieza uno a usar vectores y empieza a hacer esta suma de vectores. Entonces, pues mire que aquí ya aparecen pues las operaciones con números enteros. Entonces les voy a poner acá un ejercicio donde ustedes, yo sé que suman muy bien números enteros, pero yo quiero que ustedes me saquen una generalización a partir de la suma de dos positivos, la suma de dos negativos. Si lo miran como lo acabo de explicar, con concepto de valor absoluto, ¿cómo sería esa generalización? Negativo, el primero negativo, acuérdense que estos son sumandos, ¿no? Se llaman así, sumandos. Un sumando negativo, el otro positivo. El primer sumando positivo y el segundo sumando negativo, mire. ¿Cierto? Ahí tenemos toda la variedad de que podemos sumar dos números enteros. Entonces, listo. A ver, repito la pregunta. Van a encontrar la suma, ya, el resultado, breve. Pero me tienen que generalizar para todo. Por eso voy a escribir aquí para todo, que es una A al revés. Para todo número o para todo X que pertenezca, o bueno, pues llamémoslo así más bien. Para todo A y B que pertenezca a Z. Entonces, listo, hágame una generalización utilizando ese concepto del valor absoluto. Pero démonos un minuto, a ver, piénselo, escríbalo en su cuaderno y ahorita lo participa. El que quiera participar, pues levante la manito y yo aquí le doy la palabra. A ver, Juan Sebastián. Profe, pues ahí sería como que si opera números con el mismo signo, pues ese signo siempre va a ser positivo. Pues aplicaría para los dos primeros, ¿no? A ver, hagamos la suma, Juan Sebastián. Entonces, ¿cuánto te dio? 4 más 5, 9, pues 9. Menos 4 más menos 5, 9, no, Menos 9. menos 9. menos 9. Acuérdate lo que les acabé de decir. 4 pasos a la izquierda, luego 5 pasos a la izquierda, total, has recorrido 9 pasos, pero a la izquierda, ¿no? Acuérdate siempre de eso. Ok, entonces Menos 4 más 5, 1, 1. Y 4 más menos 5, Menos 1.
menos 1. Entonces, ahora sí, Juan Sebastián, ¿cuál es tu generalización? Que siempre que superen números del mismo signo se va a mantener el signo. Entonces, podríamos decir que para sumar, ¿cierto? Para sumar dos enteros del mismo signo, se suman sus valores absolutos, ¿no? Damos esa palabrita valores absolutos. Se suman sus valores absolutos y el resultado conserva, dices tú, ¿no? Conserva el signo de los dos números, digámoslo así. Listo, Sebastián, muy bien. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con los otros? Cuando son opuestos. ¿Cómo lo podría escribir? A ver, ¿quién más quiere participar? Profe, pues de lo que me logro acordar es que pues en la forma en la que a mí me explicaron me decían que se sumaban deudas. Entonces por eso da el -9 en la segunda. Sí, esa sería como la estrategia, ¿no? Exacto, que mediante deudas también, aparte del valor absoluto, una deuda también me permite hacer la suma de enteros. Pero entonces aquí, con este concepto de valor absoluto, ¿cómo sería? Yo creo, profe, que es por los signos contrarios. Ah, entonces, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo escribo? Díctame, yo lo escribo. Si ya tú lo Mm, tienes, pues lo puedes leer. Entonces hay que escribirlo Como que para todo, ¿no? Sí, si señor. se suman, si se suman dos signos diferentes, los signos se restan, ¿no? Entonces, para sumar, digámoslo así, ¿no? Dos números enteros. Vamos organizando las ideas. Para sumar dos números enteros con signos opuestos, manejemos todas las palabritas que les he tratado aquí. Para sumar dos números enteros con signos opuestos, ¿qué debo hacer? Pues yo diría que prevalece el signo del número mayor. Digamos que entre -4 y 5, el de mayor valor absoluto, pues sería el 5, ¿cierto? Y es positivo. Y el resultado positivo, muy bien. Y entre 4 y -5, el de mayor valor absoluto es negativo. Resultado conserva el signo negativo. Vamos bien, pero entonces, ¿qué faltaría ahí? Ahí estamos hablando en cuanto al signo y en cuanto a la operación. ¿Qué operación hiciste para encontrar el valor? El signo está bien, perfecto, lo que acabas de decir. Pues una resta, porque digamos que a 5 Exacto, le quito 4 y exacto. queda 1. Entonces te olvidas del signo y lo restas. Entonces tienes -4 aquí y tienes 5, te olvidas de los signos y lo restas. 5 menos 4, pues 1. Y conserva el signo de mayor valor absoluto que hemos dicho que es positivo. Y entre 4 y -5, pues el de mayor valor absoluto es -5, va a ser negativo y se restan. Te olvidas del signo y se restan. 5 menos 4, pues -1. Entonces vamos a decir que para sumar dos números enteros con signos opuestos, se restan, y el resultado conserva el signo del de mayor valor absoluto. Miren, ahí estamos haciendo una generalización, muchachos. Muy bien. En el otro curso les costó un poquito más, el que tuve el día de ayer y antier les costó un poquito más hacer esta generalización. Miren que entre todos ustedes la sacaron. Muy bien. Entonces no se olviden, mire, estas son las generalizaciones para todo. Para todo quiere decir que todo el número que se te ocurra, entero, sumarlo o que sean opuestos,
¿sí? Conserva pues esta propiedad. ¿Listo? Entonces, para sumar dos enteros del mismo signo, se suman sus valores absolutos y el resultado conserva el signo de los dos números. Y para sumar dos números enteros con signos opuestos, se restan y el resultado conserva el signo del de mayor valor absoluto. Entonces, no tienes que pensar que es positivo o negativo, sino que tú llegas, te olvidas del signo y lo restas cuando son opuestos. Y al final le colocas el signo de mayor valor absoluto. Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Ahora vamos con la resta, muchachos. Entonces, con la resta, me van a hacer el mismo proceso. Me van a decir cómo restar dos positivos. Mire, 4 es positivo, 5 es positivo. Y este 5 es de la resta, ¿no? Una cosa es el signo de la resta y otra el signo del número. Entonces, 4 menos 5. Cuando reste dos negativos, menos 4, menos 5. Cuando reste el primero, recuerde que acá cambian, acá ya no son sumandos. Entonces el primero vamos a decir minuendo, ¿no? Si se acuerdan, minuendo. Y el otro vamos a decir que se llama sustraendo. Entonces el minuendo negativo, sustraendo positivo. Y el último sería minuendo positivo y lo voy a restar con el sustraendo negativo. Son los mismos que están acá en la suma, pero los estoy restando, ¿no? Entonces, lo mismo, vamos a darnos un minutico. Encuentran los resultados y me sacan la generalización. A ver si lo logramos. Entonces, ¿quién quiere participar? Por ejemplo, Paula, ¿quieres participar con los resultados? Sí, profe, con los resultados. Es que todavía no pensaba en la generalización. Con los resultados. Entonces, la primera da -1. -1, muy bien. Sí, la segunda, -9. La segunda da 1, profe, para mí. La tercera, Paula, ¿cuánto te dio? La tercera me da también -9. Y el último me da 9. 9. Entonces por ahí nos dicen que la segunda da ¿cuánto?
Profe, a mí me da 1 por la multiplicación de signos. Entonces aquí dices tú queda 1. Ok, teniendo en cuenta, bueno, aunque aquí no, todavía no he tocado la ley de signos, ¿no? No he hablado, o sea, mire, hagamos de cuenta que estamos empezando como así con estos conceptos y no conocemos más. Entonces, digamos, bueno, que aquí te dio 1, pero bueno, todavía no le metamos la ley de signos, quedemos todavía con... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Dime. O sea, era lo que te iba a preguntar. ¿Estos son los mismos ejercicios que acabamos de hacer o ahí sí le tenemos que cambiarlo de tema de los signos? Porque me confundí, la verdad. Bueno, listo. O sea, Esa es la idea es que estamos recordando la suma y la resta. Entonces ya vamos para allá a sacar la regla para que quede claro cómo restar. Entonces, por ahora estoy sondeando el terreno y haciendo preguntas a ver qué tal están restando. Y ya ahorita con la generalización, pues vas a darte cuenta que no era tan difícil. Por ahora estoy recogiendo solo las respuestas. Entonces tenemos estas, ¿no es cierto? Menos 1, 1, menos 9 y 9. Entonces, ¿quién quiere dar la regla general para restar dos números enteros? Y le ayudamos a Paula, pues a partir de esa regla. Profe, pues ahí sería muy parecido al de la suma, ¿no? Entonces sería como para restar 2 enteros del mismo signo, se restan sus valores absolutos y el resultado conserva el signo de los 2 números. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo digo valor absoluto menos 4, pues 4, valor absoluto menos 5, 5, ¿lo sumo o lo resto, dices tú? No, lo que yo estoy diciendo es para el primero, porque ahí en esa ejemplificación que tú estás haciendo, ahí entraría otro concepto, pero el que yo digo entraría para el primero de 4 menos 5. No, tenemos que sacar uno solo No. para todos los 4. Acá sí lo hicimos porque habían signos iguales, signos opuestos. Acá podemos hacerlo para uno solo. Y lo mismo, ¿no? Para todo, A y B que pertenece a Z. ¿Quién tiene la regla ya? A ver. Cuando yo les digo la regla o la propiedad o la generalización más bien, tiene que cumplir. Es decir, si tú me dices saco los valores absolutos y los resto, pues tiene que cumplir el resultado, si no, no tendría sentido, ¿no? Y tú ensáyalo en los 4, que funcione para los 4. Si no funciona para alguno de los 4, pues ya no lo puedo catalogar como generalización. Se podría decir como si el número que se resta es positivo, el resultado es del signo contrario. O sea, si el número que se resta es positivo, el resultado va a ser negativo. ¿Se me entiende? Entonces, si resto 4 con 5, O sea, el número del 5, por ejemplo, el signo del 5 es positivo, ¿cierto? ajá, este es Sí, ese es el que se está restando o es el 4. ¿Y funcionaría para estos otros 3? Sí, porque, por ejemplo, digamos el menos 5, el resultado es 1, es positivo, por ejemplo. Y este también es negativo, entonces, ¿cómo funcionaría ahí? Ay, Si no lo sé. tomo el primero, sí estaría, por el primero estaría bien, pero ya con el segundo, Pero tiene sentido, sí, porque pues a ver, con todos, bueno, a ver, les voy a llevar un poquito más allá. Si ustedes se dan cuenta, fue intencional escribir el par de números, si ustedes observan tanto a la izquierda como los de la derecha, para que ustedes vean pues cierta regularidad, ¿no es cierto? Eso mismo, miren, a ver, en ese trabajo que ustedes van a hacer del proyecto regularidades y patrones, es lo mismo, cuando tú te pones a observar esas figurillas,
y encuentra regularidades dentro de las figuritas, es lo mismo acá con números. Acá tenemos, mira, ya cuántos, ocho operaciones hemos hecho aquí. Y la idea es que a partir de esas 8 ustedes encuentren regularidades. Entonces, de pronto alguien no se preguntó por qué el profe escribió el mismo par de números tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cuál creen que sería el sentido? Busquen la regularidad. Y por eso lo escribí al frente, para que lo puedan ver. Profe, disculpa, ¿tú me podrías volver a repetir? Es que se me fue como la onda y no te escuché bien. Señora, con mucho gusto. Lo que estoy diciendo es que en este conjunto de operaciones hay unas regularidades que las puedo también ver en este otro conjunto. ¿Cuáles son esas? Los resultados que en un... En los resultados, en los resultados. Por ejemplo, 9 y menos 9 y 1 y menos 1. tengo, me estaría diciendo 4 más 5, 9, que es este mismo que está aquí. 4 menos 5 y da 9, ¿no es cierto? ¿Dónde hay otra? En el menos 9. En el menos 9 con este menos 9. ¿Dónde hay otra? En el 1 y en el menos 1. En el 1 y en el menos 1. Si ustedes se acuerdan, hay una propiedad que me dice, y lo voy a escribir en forma de proposición para que vayamos entendiendo eso de las proposiciones, porque en el proyecto de las figuras precolombinas hay que usar proposiciones. Si A es igual a B, nos decían por ahí, ¿no? Y B, bueno, lo voy a escribir también el I. Y B igual a C, entonces, ¿qué se cumple? Pues que A es igual a B y es igual a C. O sea, acuérdense, a ver, acuérdense, esto se llama antecedente, ¿no? En una proposición. Esto es un antecedente. Ah, ok, o sea, entonces A, B y C son iguales, ¿sí? No. Entonces lo que estoy pidiendo es que me encuentren la consecuencia, es decir, lo que va a ir aquí se llama consecuente. Ah, ok, profe. Voy a intentarlo de nuevo. Entonces, Ajá. A sería igual a C, ¿sí? Ah, muy bien. Entonces puedo concluir que A es igual a C. Muy bien. Eso es. Si A es igual a B y B igual a C, puedo concluir que A es igual a C. Mírenlo en el ejercicio que acabo de hacer. Está igualito. Si este 4 más 5 es igual a 9 y 4 menos 5 también es igual a 9, entonces puedo concluir, lo voy a escribir aquí y lo voy a hacer con uno solo, puedo concluir que 4 más 5, 4 más 5 es igual a 4 menos 5. Si me dicen que esa propiedad funciona y ya está ahí creada, pues entonces la uso, ¿cierto? 4 más 5 es igual a 4 menos 5. También podría decir que menos 4 menos 5, menos 4 menos 5, perdón, menos 4 más menos 5, si cojo primero la suma, a dos negativos, es igual, el resultado es igual,
que si tomara menos 4 menos 5. Menos 4 menos 5. Y así con los otros, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, la resta que estaba aquí a la derecha se me convierte también en suma. O viceversa, la suma la puedo convertir en resta. Claro, ¿cómo así? Pues si yo cojo 4 más 5, yo puedo también convertirlo en resta. 4 menos menos 5, mira. O si tengo la resta menos 4 menos 5, la puedo convertir en suma menos 4 más menos 5. ¿Por qué? Porque el resultado, mira, a partir de este pequeño ejercicio, me lo permite sacar esa conclusión. Entonces podría decir al final que para restar dos números enteros, ¿qué puedo hacer para restar dos números enteros? Según lo que acabo de decir. Pues puedes cambiar la resta por la suma. Ah, muy bien. Entonces, si tengo A menos B, yo puedo cambiar esta resta por suma y me quedaría como. Acuérdense que este es minuendo y este es sustraendo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues Observen, le quedaría A más B. podría decir que esto es A más B. ¿Qué dicen ustedes? Ahí concluiría. Veamos lo No, siguiente. no. Tiene que cumplir la condición de que de que B tiene que ser un número negativo, ¿sí? Ah, muy bien. Entonces, si ustedes observan, el minuendo, mírenlo aquí es 4, ¿cierto? Y el minuendo acá, pues, perdón, el sumando es 4. El minuendo es menos 4. Y acá, en la que estamos, en la flechita, también es menos 4. En este el minuendo es menos 4 y en este pues igualmente en sus resultados menos 4. Miren que el minuendo no cambió. Entonces puedo decir que la resta la va a convertir en suma, pero al minuendo no lo cambio. La resta, miren que la resta se cambió a suma. Esta resta, si sigo la flechita, miren, se cambió a suma. Esta resta se cambió a suma. Entonces aquí la resta de este menos se convirtió en suma. Y entonces ahora lo que dices tú, el sustraendo, míralo aquí, que es 5, se cambió por su opuesto, que es menos 5. Sustrayendo menos 5, opuesto 5. Entonces podría decir que aquí también este tendría que cambiarlo por su opuesto, ¿cierto? Entonces, al final, pues la conclusión sería que para restar dos números enteros, en este caso A menos B, el minuendo se conserva, la resta se convierte en suma y el sustraendo se cambia por su opuesto. Entonces, A menos B es lo mismo que A más menos B. Y ya. Entonces, con eso podemos restar cualquier par de números. Mire, esta era la generalización que quería que me dieran. Claro, pero esto se llega a partir de esta reflexión, ¿no es cierto? Uno no puede llegar en matemáticas e inventar una regla sin tener idea de dónde la saco, ¿no? Entonces, lo mismo hacen ustedes en un laboratorio. Tú en un laboratorio, ¿qué es lo que haces? Recoges una información, una base de datos, de lo que sea. Y luego la llevas a estudio y miras que al final puedes hacer una generalización, ¿cierto? Dices, este virus es mortal. Estas bacterias se reproducen a tal velocidad. En 24 horas podemos tener a la población contaminada. Entonces, tú sacas unas conclusiones a partir de unos datos concretos. Tú no te vas a inventar que dentro de 8 horas todo el mundo, toda la población mundial va a estar infectada de la nada, ¿no es cierto? Tú tendrías que basarte en una información.
Y es igualito acá con los números, mire. Tú coges unos números, los sometes a operaciones, le aplicas unas propiedades y sacas unas conclusiones. Esto es lo que yo de aquí en adelante les voy a enfatizar mucho, que son las generalizaciones. Y es a lo que quiero que ustedes lleguen. Así me toque llevarlos de la mano, mire. Porque si yo llego y le digo, bueno, deme la generalización de cómo se resta enteros, pues usted va a un libro o abre Google y ahí lo encuentra, ¿no es cierto? Pero pues, ¿qué tanto reflexiona usted sobre de dónde sale el concepto? Entonces, esta es la generalización de la resta. Esta, pues, es la generalización que hicimos de acuerdo a la suma. Profe, ¿Listo? ¿Sí? dos cositas. Entonces, digamos en esto que hicimos acá para la resta sería, para restar dos números enteros, el minuendo se conserva, la resta se conserva. No, la resta se cambia por suma. Cambia. Ok, Y el sí. sustraendo lo cambias por su opuesto. Entonces podemos hacer uno aquí, así ya limpiando esto, para que no quede tantos garabatos. Por ejemplo, si tengo una resta de dos números enteros, así por ejemplo, según la regla, veamos si funciona con estos. Minuendo se conserva, la resta se cambia por suma, y el opuesto es menos 7, pues 7, 7. ¿no es cierto? Entonces 3 más 7 al final me queda pues 10. Entonces yo puedo decir directamente aquí que 3 menos 7 es 10. Alguien me decía, profe, aquí menos me da más. ¿Y por qué ese menos da más? ¿Quién me dice? Porque a uno en el colegio le dicen menos por menos da más por más da más, ¿no es cierto? Esa regla se la enseñan. Pero ¿por qué ese menos me da más? Porque está haciendo una multiplicación. Claro, hay una multiplicación implícita, ¿no es cierto? Tú tienes menos 1 y lo vas a multiplicar por menos 7. Entonces, pues al final uno dice, este menos por menos, pues me da más, ¿no es cierto? Pero aquí tengo dos números negativos, dos números enteros negativos. Pues eso me da positivo. Entonces, pues al final uno, como estudiante, pues saca estas conclusiones, ¿no es cierto? Saca la famosa ley de signos. Entonces, al multiplicar, ¿no? Pero eso es para la multiplicación ya. Dos positivos o dos números enteros con el mismo signo o dos negativos, el resultado es positivo, ¿no es cierto? En los dos casos, cuando tienen el mismo signo. Y cuando tienen signos contrarios, el resultado es negativo. Mire que esta ley de signos ya es una generalización de los signos de la multiplicación de enteros. Entonces, tener claro que aquí implícito hay un menos 1. Siempre anteponiéndose al menos, hay un menos 1, ¿no es cierto? Que me permite decir que menos por menos es más. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer eh, algunos ejercicios. A ver, por acá, yo les tengo algunos con números enteros. Y vamos a ver con más de dos enteros cómo funciona, ¿no? Vamos a ver con más de dos enteros. Pues ya no vamos a sumar o restar dos, sino que vamos a coger más. Pero pues ya conocemos que si funciona para dos, va a funcionar para cualquier polinomio aritmético que nos inventemos, ¿no? Entonces, aquí ya les voy a explicar algo. Pero primero necesito que ustedes pues me hagan la operación, ¿no? A ver cómo les va. No importa, si, no importa mira, lo importante de esto es que usted
intente hacerlos. Aquí estamos recordando también. No importa que de pronto se equivoque en algún ejercicio, pero lo importante es que recordemos y al final podamos sacar las conclusiones, ¿no? Entonces vamos a hacer estas operaciones combinadas. Mire que aquí tenemos sumas y restas y además tenemos algunos signos de agrupación. Entonces, a ver, veamos cómo nos va con esto. Vamos primero con el haber. Entonces, démonos un minutico y resolvamos el A. Y me escriben la respuesta en el chat. Esa sí me la van a escribir. ¿Cuánto les dan en el A? Sin usar calculadora. Tratemos de lo que estamos aprendiendo, pues usarlo acá en la clase. No usemos calculadora. Este primer corte, todo el trabajo es sin calculadora. En el segundo ya vamos a usar calculadora. Profe, el primero da más menos 33. Entonces, menos 33. Aquí ya tenemos una respuesta. Los demás que dicen lo pueden escribir. Yo estoy de acuerdo, profe. También menos 33. Ajá, por acá tenemos a Paula, Daniel, Kevin, Karen, Jordan, Mónica. Bueno, por ahí se fue la respuesta, menos 33. Entonces, podríamos resolverlo de la siguiente manera, ¿no? Para darle un orden al ejercicio. Coger los positivos y sumarlos. Es decir, si acabamos de explicar cómo es la suma de dos números enteros, pues llevémoslos a la suma o la resta de dos números enteros. Entonces, sumemos los positivos. Tengo aquí 10, tengo aquí 7, pues tengo 17, ¿cierto? Sumo los positivos. Ahora sumo los negativos. Voy a decir más, sumo los negativos. Menos 30 y menos 5, menos 35. Y menos 15, menos 50. Entonces miren lo que acabamos de hacer con lo del valor absoluto, ¿no? El que tiene mayor valor absoluto, para que vayamos recordando todo esto, es menos 50, ¿cierto? O sea que el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor valor absoluto. Y hemos dicho que como son signos contrarios, se restan. 50 menos 17, pues 33. Pues al final, pues el resultado es menos 33. Muy bien. Muy bien. Vamos con el segundo, a ver. También lo pueden escribir. ¿A todos les dio eso? ¿O alguien le dio otra respuesta? Entonces igualmente podríamos hacerlo. Acuérdese en los signos de agrupación, cuando tenemos un polinomio aritmético donde hay paréntesis, donde hay corchetes, y bueno, digamos que también hay llaves. Entonces, cuando tenemos un polinomio con estos signos de agrupación, hay que trabajarlos de adentro hacia afuera, es decir, primero paréntesis, luego el corchete y al final lo que nos quede en llaves, ¿no es cierto? Entonces, de adentro hacia afuera. Entonces, aquí vemos que tenemos 60, está por fuera, entonces dejemos los 60 aquí, acompañado de la resta, entonces 60 menos, entonces aquí está el paréntesis que les digo. Vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Y aquí encontramos, mírenlo, el menos menos, que sería un menos 1 por menos 3, y aquí me daría más, ¿no es cierto? Más 3. Entonces, sumemos igualmente los positivos.
5 más 2, pues 7. Y más 3, pues 10. Y 10 menos 9, que me quedaría el negativo, pues quedaría 1. Entonces nos quedaría 60 menos 1. Y 60 menos 1, pues al final, pues ya vemos que nos da 59. Muy bien. Vamos con el tercero, a ver. 5 menos 5 más menos 5. También 5. Muy bien. Paula, Karen, Carolina, Marley, Kevin, Jordan, también 5. Es lo mismo, ¿cierto? Sencillo. Aquí este menos menos ya sabemos que se convierte en un más. Nos queda 5 más 5, pues 10. Y 10 más menos 5, pues 5. Muy bien. Y el último, ¿cuánto les da? Miren que ahora aquí aparece el corchete. Entonces vamos a resolver lo que hay dentro del corchete primero. Menos 13, Paula, Marley, Jordan dice menos 2, Kevin menos 13, Daniel menos 13. Ah, bueno, ya Jordan lo arregló, menos 13. Entonces, vamos a ver. Entonces, menos 11, vamos a hacer este menos menos igual, mírenlo. Y tendremos un más. Y como tienen signos opuestos, pues se restan y se conserva el de mayor valor absoluto. Menos 10 más 8, menos 2. Entonces, menos 11 más menos 2. Y aquí vemos que pues nos da menos 13, ¿no? También podemos tener ya con operaciones combinadas entre sumas, restas, multiplicación y división. Entonces, por ejemplo, miremos acá. Hagamos un polinomio aritmético con división. A ver, por acá, por acá. ¿Dónde los tengo? Como que donde tengamos divisiones. A ver. Bueno, aquí, en este. O sea, vamos a hacer esto. A ver, aquí hay algo. Les quiero explicar. Bueno, ya lo borro esto. Hay un método que uno cuando tiene un polinomio aritmético, bueno, en este caso con enteros, después lo vamos a hacer con racionales y luego con números irracionales y luego con números reales, que es el método PEMDAS, ¿no es cierto? PEMDAS. Lo voy a escribir aquí. ¿Para qué? Este me permite llevar un orden en las operaciones. Entonces, ¿esto qué significa? Pues paréntesis, pues está diciendo que primero haga los paréntesis. Bueno, y si tiene corchetes y llaves, pues ya en ese mismo orden. De adentro hacia afuera, paréntesis. Luego exponentes. En este orden. Luego la multiplicación. Luego la división.
la adición y al final, pues la sustracción, ¿no? Este es el método que vamos a aplicar cuando tengamos operaciones combinadas. ¿Listo? Paréntesis, exponentes, multiplicación, división, adición y sustracción. Entonces, por ejemplo, hagamos donde tenemos combinaciones, sumas, restas, bueno, vámonos con este B, con el B. Aquí tenemos de todo, potencias, tenemos sumas, tenemos restas y tenemos división. Vamos con el B, a ver, ¿cuánto les da? Me dan la respuesta. En este yo sé que ya no nos va a dar las respuestas a todos la misma, van a haber respuestas diferentes. Profe, a mí me da 14. 14, entonces voy a escribir las respuestas, a ver, por acá, 14. ¿Qué otras respuestas tenemos? María Camila. No, tranquila, vamos más despacio, María Camila. Me vas haciendo preguntas y no vas entendiendo algo. Paula dice que le dio 4, entonces voy a escribir las respuestas por acá. Tenemos 14. Mire que aquí ya empiezan a variar las respuestas. Tenemos 4. No, profe, a mí me da 54. Sino que es que 54. prima, sí. Profe, ¿Sí? qué pena. Es que, o sea, no sé qué significan los dos punticos después del Ah, sí, es 4. división, división. Ah, ok, gracias, profe. Menos 10, dice Kevin. Tenemos 54 positivo, dice Sofía, y Marian dice 9. A ver, quedémonos con... Bueno, aquí hay dos respuestas con 54. 9. Bueno, tenemos otra menos 10, creo que ya la escribí. Bueno, entonces vamos a ver. Quedémonos con estas. Bueno, creo que... A ver, me falta una por acá. No, ya está bien. Entonces quedémonos con estas, a ver. Lo voy a hacer por acá, lo voy a sacar este ejercicio para que lo podamos trabajar por acá afuera. Ahí. Entonces lo voy a hacer siguiendo un orden, no importa, bueno, ya ustedes me dieron la respuesta, pero pues yo voy a seguir un poquito, así como nos dice María Camila, más despacio, haciendo algunos procedimientos también, pues para poderlo explicar. Entonces aquí vemos que hay un corchete, pues inicialmente, y aquí vemos que hay una división, ¿cierto? Entonces, y dentro del corchete hay un paréntesis, entonces voy a hacerlo con un paso a paso, no importa. Entonces aquí tengo también, miren, un exponente, entonces vamos haciéndolo de acuerdo a este orden. Entonces el exponente, como está multiplicando al corchete, pues vamos haciéndolo de una vez, ¿cierto? 2 a la 2, pues 4, que multiplica a este 3 a la 2, que es 9, menos lo que hay en la suma, en el paréntesis, 4 más 8, pues 12, ¿no es cierto? Y voy a cerrar aquí el corchete, más, y aquí hay una división, miren, entonces puedo hacer la división también. 4 dividido 2, pues 2. Y voy a ir quitando algunas operaciones ya. Entonces, nuevamente vuelvo y hago corchetes, signos de agrupación, entonces vuelvo y escribo el 4, 4 por, y escribo el valor, lo que hay en el corchete, 9
menos 12, pues 3 negativo, ¿cierto? Más 2. Entonces, entre la suma y la multiplicación, primero está la multiplicación, ¿cierto? Entonces, 4, aquí ley de signos, positivo por negativo, pues negativo. 4 por 3, pues 12. Más 2. Y menos 12 más 2, pues miren, el que tiene mayor valor absoluto es negativo. Y se resta, nos daría menos 10. Entonces, pues la respuesta, lo que nos dijeron, menos 10, esa es. Menos 10. ¿Listo? Profe, a mí me dio menos 10, pero yo no lo hice así. No, no importa. De pronto hay varios métodos, pero yo lo hice pues llevando como el orden de las operaciones. De pronto sí tú puede haber otra forma y llegamos al menos 10. No es la única forma, pero yo lo explico en orden pues para que todos pues puedan entenderlo, ¿no? Tú inclusive podías hacerlo mucho más rápido, en 2 pasos, yo lo hice en 3, pues tú lo podías haber hecho en 2 o en 1. La cuestión es que lo vamos haciendo despacio para que apliquemos pues todo lo que vamos aprendiendo. A ver, hagamos este. Bueno, a ver, permítame, ¿cuál podemos hacer? Hagamos el A, a ver, vámonos con el A. No importa que no haya aquí multiplicaciones, divisiones, pero sí hay signos de agrupación. Entonces vamos con el A, a ver. Entonces, bueno, aquí podemos, la idea es ir simplificando operaciones a partir pues de los signos que encontremos. Por ejemplo, aquí menos, menos, miren, por ejemplo. Podemos resolver esta parte. Entonces voy a hacer un paso de más, no importa aquí. Pronto si lo hicieron de otra forma o mucho más rápido, pues no importa, pero vamos, yo voy explicándolo. Entonces, corchete aquí hay una multiplicación. Siempre que se antepone un número al corchete o al signo de agrupación, es una multiplicación, ¿no? A no ser que lo indique de otra forma. 2 más 4, y miren que aquí se antepone también el 4, o sea que aquí hay una multiplicación. Entre 1 menos 7, 1 menos 7, pues escribamos 6 negativo. Acuérdense que el 1 menos 7, la resta se convierte en suma, ¿cierto? 1 más, y el opuesto de 7, pues menos 7. Ya lo habíamos dicho, 1 más menos 7. Entonces, pues menos 6. Cierro el corchete. Más 6. Y este menos menos, pues lo convierto en un más aquí, ¿no? Entonces ahí simplifiqué algunas operaciones en ese paso. Bueno, ahora podemos hacer ya las multiplicaciones que son primeras. Están dentro del signo del corchete de agrupación. Entonces aquí podemos decir que 4 por menos 6, menos 24. Entonces tendríamos 2 más menos 24. Cierro corchete y aquí podemos sumar más 6 más 5, pues más 11, ¿cierto? Ahora podemos resolver ya el corchete. Entonces, 4 menos 3 por 2 más menos 24, pues menos 22, ¿cierto? El de mayor valor absoluto es menos 24 y conserva el signo de mayor valor absoluto, entonces, y se restan, ¿no? 24 menos 2, pues 22. Más 11. Pues miren que ya lo tengo más simplificado. La idea es irlo como que nos quede lo más simplificado para poder hacer las operaciones finales. Entonces miren que voy dejando al final las sumas y restas. Entonces aquí está una multiplicación primero, entonces resuelvo la multiplicación. Entonces tengo menos 3 que está multiplicando a menos 22,
me quedaría más, menos por menos da más, 66, ¿cierto? Positivo. Y más 11. Al final me quedan todas positivas, ¿no? 4 más 66 más 11, pues nos daría 4 más 66, 70, más 11, 81. Creo que ninguno me dio esa respuesta. A ver. Yo sí, profe. Hasta Sí. me hicieron dudar. Yo dije, no la embarré porque todos empezaron a escribir 12. Sí, no te Pero fijes. pues esta vez lo Sí, hice como paso a paso y sin afán, ¿sí? Porque es que, digamos, uno a veces se afana mucho a tener la respuesta y no hace, pues, como debería resolver la jerarquía de las operaciones. sí, se le puede Entonces, bueno, pasar. menos mal me quedo bien. Muy bien, Paula. Y Jordan también. Al final, Jordan creo que... No, Jordan no nos había dado la respuesta. Muy bien. Paula y Jordan ahí, 81. Muy Profe, bien. Sí, profe, señor. a mí me dio 12, pero es porque yo tengo una duda. Sí, señor. Es que digamos ahí en el primer corchete, cuando hice 2 más 4 menos 6, yo lo que hice fue sumar 4 más 2, ¿sí? Entonces da 6 por menos 6. Y eso Ah, pues, ya. Pero entonces aquí tienes que tener en cuenta, mira, aquí 2, tengo el más y aquí tengo una multiplicación, ¿cierto? Entonces, en la jerarquía de las operaciones, primero está la multiplicación y luego la adición, mírala. Entonces, si tú sumas 2 más 4, le estás dando jerarquía a la adición antes que a la multiplicación. ok, ok, Por eso por creo eso. que se te fue mal, sí. Entonces yo los cancelé. Entonces por eso me dio 12. Claro, entonces aquí primero resuelvo la multiplicación, que es la jerarquía de las operaciones. Ok, ok, gracias. Y lo mismo aquí, cuando me quedó este menos 3 por este menos 22, primero multiplico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la multiplicación está por encima de la sustracción, mírala. Entonces, si yo llego y resto 4 menos 3, le estaría dando jerarquía a la resta. Y quedaría la multiplicación por debajo. Entonces, si llevan esa jerarquía, ahí no se van a perder. Bueno, y podemos hacer un último aquí, a ver cómo nos va con. Hagamos el D, a ver, ya para terminar, vámonos con el D. Luego haremos otros ya más complejos cuando entremos a los racionales, ya haremos unos con fracciones, ¿no? Pero ahí les tendría que explicar otras cosas. Sí, profe, ya lo rectifiqué y sí da -7. Es que no operé ahí un signo, se me pasó, Ah, pero lo sí. cambia. Bueno, Sí, sí, entonces sí, lo sí. cambias. Bueno, perfecto. Entonces, veamos aquí qué sucede. Entonces, miren que aquí hay una multiplicación. Bueno, miren que estas tres se están multiplicando y esta está dividiendo, ¿no es cierto? Este número está dividiendo. Entonces, en el orden de las operaciones, primero está la multiplicación. Entonces, vamos a hacer primero las multiplicaciones. No puedo llegar y decir, bueno, ahora divido estos dos, ¿no es cierto? No puedo hacer eso, porque primero está la multiplicación. Entonces, vamos primero con el signo. Tenemos menos por más, da menos, y menos por menos, pues da más. Entonces, el resultado va a dar positivo. Estoy haciendo este pedacito para que no se me pierdan, ¿no? Estoy haciendo esta multiplicación aquí. Entonces, eso da 14 por 3, daría 12, 42, ¿cierto? 42. Y aquí dice dividido menos 6, ¿no es cierto? Pues miren que dejo al final la división. Nuevamente, la ley de signos aplica para la división, ¿no? Multiplicación y división. Entonces, positivo entre negativo, pues negativo. Y 42 dividido 6, pues 7. Al final, pues da -7. Muy bien. Esa era la respuesta.
En la próxima clase ya trabajaremos, mira, aquí tengo operaciones ya con racionales, propiedades de orden, también trabajaremos aquí, luego los decimales, bueno, iremos avanzando ahí. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Y en la próxima clase, pues avanzamos ya con los números racionales, ¿no? Que ya ahí nos quedaremos un poquito más porque hay muchas cosas que contarles de los números racionales. Entonces, pues nada, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. Este taller yo lo voy a subir también, este que estoy mostrando a continuación. Em, pero este es como para los que quieran hacer ejercicios adicionales. Este no es calificable. Yo lo subo, es como para que los estudiantes practiquen. Yo tomo algunos ejercicios, no lo vamos a hacer todo, claro, no vamos a alcanzar a hacer todo esto, pero sí de aquí saco ejercicios para la clase. Entonces yo lo subo y ustedes pues pueden ir practicando, haciendo más ejercicios, ¿cierto? Por los que sí califico son los que les puse en las actividades. Esos sí van a ir calificables. Y no se olviden revisar pues los videos que les he subido de la inducción de las figuras precolombinas.